Bienvenidos, somos la familia vallejana número 5, alumnos de la Universidad César Vallejo, y les presentaremos nuestro documental sobre el cuento Liberación, que es un cuento de César Vallejo. Y en esta obra, Vallejo explora temas como la opresión y la libertad con su característico estilo poético y profundo. Acompáñenos a descubrir las dimensiones sociológicas y literarias de este fascinante relato. Sobre Vallejo en la niñez, aspectos biográficos. Aspectos bibliográficos sobre César Vallejo. César Vallejo, a pesar de su acomodada posición, mostró comportamientos inusuales durante su infancia, como robar panes para comer en secreto. Su desarrollo estuvo influenciado por un entorno religioso, siendo sus padres hijos de curas españoles. A pesar de las presiones y expectativas sociales, Vallejo desarrolló valores que se reflejan en su obra literaria, como la empatía, la compasión y la compasión hacia los demás. Su infancia, marcada por el mestizaje y el uso del español en su ciudad natal, ofrece una visión interesante de cómo estos factores moldearon su carácter e ideas, destacando el valor único de su contribución literaria. Naturaleza del producto documental sobre el tema asignado Vallejo. En el contexto cultural y económico, las industrias culturales juegan un papel crucial en la promoción de la diversidad y el patrimonio cultural, generando beneficios económicos significativos y apoyando el desarrollo sostenible de las comunidades locales y regionales. César Vallejo, a través de obras emblemáticas como Liberación, exploró de manera profunda y poética temas universales como la inocencia, la culpabilidad y la búsqueda de redención. Su narrativa no solo capta la complejidad de las experiencias humanas, sino que también refleja las realidades sociales y económicas de su tiempo. Marcadas por la injusticia, la desigualdad, Vallejo se destacó no solo como un escritor comprometido en el arte, sino también como un visionario cultural que trascendió las fronteras literarias para promover valores de empatía y comprensión en la sociedad. Además de su obra literaria, Vallejo fue un pionero cultural que, a través de su vida y escritos, inspiró un profundo aprecio por la rica herencia cultural del Perú. Su compromiso con la cultura no se limitó a la producción de obras notables, sino que también incluyó un esfuerzo constante por preservar y promover el patrimonio cultural, a través de iniciativas como la difusión de su obra póstuma por parte de su esposa. Vallejo continúa siendo una figura central en la escena cultural peruana, cuyo legado sigue enriqueciendo el panorama literario y artístico del país. Su influencia perdura en la sociedad contemporánea, instando a participar activamente en la preservación y celebración de nuestra identidad cultural como fuente de creatividad para innovación y cohesión social. Dramatización de cuento Liberación. El cuento Liberación de César Vallejo narra la historia de un hombre encarcelado que anhela desesperadamente ser liberado. A medida que avanza la narración, se revela que la cárcel no es solo física, sino también una representación de la opresión que siente el protagonista en su interior. Vallejo utiliza un estilo introspectivo y cargado de simbolismo para explorar los límites emocionales y psicológicos de su personaje. El relato comienza con el hombre imaginando su liberación, pero pronto se sumerge en reflexiones profundas sobre su situación. A través de flashbacks y pensamientos interiores, Vallejo muestra cómo la cárcel exterior es solo un reflejo de la cárcel interior del personaje, marcada por la soledad, la desesperanza y la incapacidad de escapar de sí mismo. El símbolo que más resalta en este cuento sería la cárcel, que representa no solo las barreras físicas, sino también las emocionales y existenciales que aprisionan a nuestro protagonista. Vallejo sugiere que la verdadera liberación no puede ser alcanzada simplemente escapando de las cadenas externas, sino confrontando y superando las limitaciones internas. En resumen, Liberación es un cuento que va más allá de una simple narrativa de escape físico.
Es una exploración profunda de la psicología humana, del deseo de libertad y del conflicto interno que enfrentamos cuando nos enfrentamos a nuestros propios miedos y limitaciones. Dramatización de cuentos Liberación. Juan está sentado en un rincón de la celda, perdido en sus pensamientos, sintiéndose abrumado por la culpa y la incertidumbre. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Mis acciones me han traído a este lugar de oscuridad. En la penumbra de esta celda, donde el tiempo se detiene, Juan busca respuestas que lo rediman. Juan se une a un grupo de prisioneros mientras discuten en voz baja sobre todos compartiendo un sentimiento de injusticia y desesperanza. No entiendo por qué estamos aquí, no hemos hecho nada malo. La justicia es ciega en ese lugar, estamos atrapados en un laberinto sin salida. Juan se acerca a las rejas mientras el guardia Pérez lo observa con indiferencia, sintiéndose incomprendido y juzgado. ¿Qué quieres ahora, Juan? ¿Más ruegos por perdón que no cambiarán tu destino? No pido perdón, solo una oportunidad para saber entender mi situación. La culpa te pesa, Juan. No hay redención para alguien como tú. Juan está solo en la celda, mirando a través de las barras hacia el cielo estrellado, sintiéndose atormentado por sus recuerdos y la búsqueda de significado. Entre estas paredes frías, mi alma busca una luz que me guíe hacia la redención. ¿Cómo puedo librarme del peso de mis errores? De repente entramos un flashback a escenas de su vida anterior. Momentos de alegría y tragedia se entrelazan en su mente, mostrando su vulnerabilidad y anhelo de redención. Debo encontrar una salida hacia la verdad y la paz interior. Tus acciones nos han condenado a todos. ¿Cómo puedes vivir con eso? He cometido errores, pero también estoy en busca de mi redención. Los prisioneros se dispersan, dejando a Juan solo en el pasillo, sintiéndose más decidido, pero también más solo. Juan encuentra un viejo libro olvidado en un rincón polvoriento de la celda, sintiendo curiosidad y esperanza ante la posibilidad de encontrar respuestas. He cometido errores, pero también estoy en busca de mi redención. Juan se sumerge en la lectura, encontrando consuelo y reflexión en las palabras del libro, sintiéndose inspirado y renovado. Juan se enfrenta a su reflejo en el espejo roto de la celda, sintiéndose determinado y listo para enfrentar su destino. Hoy elijo enfrentar mi destino con valor y humildad. La redención no será un regalo, sino una conquista personal. Juan se prepara mentalmente mientras los primeros rayos del sol iluminan la celda, sintiéndose esperanzado y renovado. En un umbral de libertad, Juan encuentra la paz que tanto anhelaba. Su búsqueda de redención continúa en cada paso hacia un nuevo comienzo. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con la socióloga Mónica Paredes. Gracias por acompañarnos hoy. Queremos hablar sobre el cuento de liberación de César Vallejo y nos gustaría explorar la perspectiva sociológica de esta obra y entender cómo Vallejo aborda temas como la opresión y las condiciones sociales de su época. Así que vamos a hacerle 3 preguntas, ¿está bien? Sí. Comencemos con la primera pregunta. Primera pregunta. ¿Qué representa la opresión en liberación desde una perspectiva sociológica? Bueno, la opresión y liberación simboliza la fuerza invisible, pero que impone al individuo, un reflejo de estructuras sociales y políticas que mantenían a la gente atada y sin voz. Vallejo
nos lleva a sentir la opresión del protagonista, un agobio que es tan real como la cadena de una cárcel. Cada línea podemos casi oír el susurro de la rebelión, y la rebelión que es a la vez íntima y universal. Interesante. Bueno, entonces pasaremos a la segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo refleja el cuento de Liberación las condiciones sociales del Perú en la época de Vallejo? Bueno, Liberación es un espejo de turbulencias sociales del Perú en los años 20. Un periodo marcado por la desigualdad, la lucha y los derechos. Los personajes de cuento parecen encarnar el sufrimiento de los marginados y los explotados. Vallejo, con su aguda observación social, solo retrata la desesperanza, sino también siembra la semilla de la esperanza. Tercera pregunta. ¿Qué efecto tiene el estilo poético de Vallejo en la interpretación de los temas sociales del cuento? El estilo poético de Vallejo, en Liberación, convierte lo ordinario en extraordinario, haciendo que cada palabra resuene con una intensidad que va más allá de la prosa común. Su lenguaje, cargado de simbolismo, nos envuelve en una danza de significados que desafían las condiciones, nos invitan a ver más allá del resiliente. Con su audacia literaria, Vallejo nos seduce, haciéndonos cómplices en su crítica social. Bueno, eso sería todas las tres preguntas. Muchas gracias por tu tiempo y por el conocimiento que nos brinda, ¿no? Yo sé que esta respuesta nos va a ayudar a entender mucho mejor de lo que cómo es que Vallejo pensaba en ese momento y su contexto sociológico que tenía en el momento de escribir ese cuento de Liberación, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. En suma, el análisis de la obra y el legado de César Vallejo revela no solo su profunda exploración de temas universales como la inocencia, la culpabilidad y la redención, sino que también su impacto duradero en la cultura y la sociedad. Vallejo, a través de obras como Liberación, no solo capturó las complejidades humanas con una voz poética única, sino que también utilizó su arte para promover valores fundamentales como la empatía y la comprensión. Su vida y obra reflejan un compromiso inquebrantable con la cultura peruana y su patrimonio, trascendiendo las fronteras literarias para convertirse en un ícono cultural cuyo legado continúa inspirado y enriqueciendo la vida cultural del país. La promoción de su literatura destaca la importancia perdurable de su contribución, invitando a las generaciones actuales a participar activamente en la preservación y valoración de nuestra rica herencia literaria y cultural como fuente de identidad, creatividad y cohesión social.